Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Voces del Derecho, proyecto realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES, que cuenta con los pregrados de Derecho y Geopolítica, facultad que se encuentra en proceso de acreditación en alta calidad, así como por su emisora CES Radio. Mi nombre es José David Arenas, docente de la universidad, y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa presentaremos pensamientos y resultados de investigaciones sobre problemas jurídicos. Voces del Derecho se transmite todos los lunes a las 8 de la noche por CES Radio. Y no sería viable su realización sin la valiosa ayuda de la Oficina de Proyección Corporativa de la Universidad, por lo que agradecemos especialmente a Adriana Urrego, David Bentham y María Camila Rengifo. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada, ingresen a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co. Recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa. En Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter seguir la cuenta @CES_radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el orden del día. Lo invitamos a que participe e interactúe con los temas del programa. Las opiniones expresadas en este programa son enteramente personales de sus invitados, así como de su entrevistador, y no constituyen línea institucional de la Universidad CES o de las empresas o universidades a las que los invitados se encuentren vinculados. Precisamente el día de hoy estaremos hablando sobre los límites entre la teoría del derecho y la praxis del derecho. Y para eso tenemos como invitados a María Alejandra Arango Balzate, quien es estudiante de Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Actualmente cursa materias de octavo semestre. Hace parte del grupo de estudios de Derecho Administrativo, SEDA, y del semillero de Filosofía del Derecho adscrito al grupo Saber, Poder y Derecho de la Universidad de Antioquia. Bienvenida, María Alejandra. Muchas gracias. Igualmente contamos con el profesor David Sierra Soroquinas, abogado de la Universidad de Antioquia, magíster en Derecho de la misma universidad, becario de la OEA, estudiante de doctorado de Derecho de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, investigador del grupo Saber, Poder y Derecho y coordinador del semillero de Filosofía del Derecho adscrito al mismo grupo. Bienvenido, profesor David. Muchísimas gracias, José David. Para esta presentación tengo un muy sonoro párrafo que David tuvo la amabilidad de suministrar y lo voy a leer sin ediciones. Él plantea: existe una confusión recurrente entre los estudiantes de Derecho, incluso los abogados, entre la teoría del derecho y la práctica jurídica. Tanta es la confusión que llegan a preguntarse si los jueces, por ejemplo, hacen ciencia del derecho. Eso es, como dice un viejo adagio español, confundir el culo con las témporas. Muy bien, profesor David, ¿por qué sería necesario o útil hacer una distinción entre teoría del derecho y la práctica jurídica? José David, pues primero a mí el adagio español que lo utiliza Gabriel García Márquez en 100 años de soledad me parece genial, en tanto por témporas, que es una palabra que nosotros utilizamos muy poco, se utilizaban en latín, eran las sienes, entonces es como llevar de las cabezas a las posaderas algo, termina uno hablando incoherencias, en tanto a que yo planteo que son juegos de lenguaje diferentes. Los juegos de lenguaje es un concepto wittgensteiniano muy tradicional utilizado en la filosofía del lenguaje para distinguir cómo la gente, por decir algo, usa ciertas expresiones con un sentido claro. Entonces, eso Wittgenstein hacía una metáfora muy bonita que me parece que es con los juegos de mesa, porque decimos que hay juegos de mesa, pienses en Monopolio, como también hay juegos de mesa, fútbol, baloncesto. ¿A qué le llama eso? Y él dice, son aquellas reglas que los participantes tienen que cumplir para poder decir que se participa en ese juego. Entonces, cuando yo digo que confundir la praxis jurídica con la teoría jurídica es justamente mezclar esos juegos de lenguaje, es porque hay diferentes reglas. Un operador jurídico no hace lo mismo que un teórico del derecho. Entonces, teóricos tan importantes como Hart, Joseph Raz, el mismo Kelsen,
hacían hacían un trabajo muy distinto al que hace dogmáticos o la Corte Constitucional o teóricos tan importantes como Luis Fernando Vélez, Davis Echandía, que todo lo que ellos están haciendo es para operar el derecho. Entonces, la utilidad de eso es para uno no confundirse. O sea, uno es lo que hace un teórico del derecho y otro es lo que hace un dogmático en términos del profesor Huguet Bedoyes, es decir, el que hace doctrina, jurisprudencia, crea normas o opera con el derecho, asesores, abogados. María Alejandra, el profesor David nos dice que son juegos de lenguaje diferentes y nos dice que se entiende por juego de lenguaje. Pero entonces, ¿cuál es el factor separador? Digamos entonces, el lenguaje de la praxis, ¿de qué está caracterizado? Y el lenguaje de la teoría, ¿de qué está caracterizado? Bueno, yo quisiera, para responder a esta pregunta, referenciar un texto del profesor Daniel Muñoz Valencia. Y él hace una separación entre lo que haría la diferencia de un discurso teórico y un discurso de la praxis. Entonces, se refiere a dos conceptos que me parecen valiosos para ilustrar mi respuesta. El discurso de la práctica es un discurso que tiende más a la justificación. Entonces, cuando un juez va a fallar un caso, o en el caso, por ejemplo, de la Corte Constitucional, va a declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna disposición, justifica su decisión. Entonces, nos da razones de por qué considera que debe o no debe ser constitucional, debe o no debe fallarse de X o de Y manera. Un teórico explica. Un teórico da cuenta de un objeto epistémico, lo describe, lo desarrolla y eventualmente hace propuestas. Uno podría decir, claro, la teoría es un asunto práctico. En realidad implica una práctica también, pero es una práctica que está en otro nivel del discurso. O sea, un teórico no nos va a dar una justificación. A un teórico no deberíamos preguntarle si es correcto, si es incorrecto, si es justo, si es injusto, porque son términos, son linderos que no constituyen su objeto epistémico. En tanto, estos conceptos sí podrían llevarse de una forma más coherente con un discurso práctico. O sea, cuando un dogmático te dice por qué es justo o por qué es injusto o por qué el artículo X del Código Penal debería o no debería estar vigente, te está dando razones y está en otro nivel del discurso. David, ¿ibas a comentar algo? Sí, digamos solo como para apoyar esa distinción que María Alejandra plantea, sirve o nos sirve hacer un símil con otras áreas del conocimiento que son distintas y que se ocupan, por ejemplo, de las plantas. O sea, no es un jardinero, un agrónomo y un botánico, todos se ocupan de las plantas, pero nadie diría, al menos sensatamente, que el trabajo del jardinero es lo mismo que hace el botánico, a pesar de que pueden trabajar con la misma planta, el mismo árbol, pienses en un abedul o algo así. El botánico está interesado en explicar qué son los árboles, por qué se pueden diferenciar los árboles de arbustos, qué son plantas mayores, mientras que el jardinero o incluso el agrónomo, otros profesionales han interesados es en mantener las plantas bien sanas, que haya un correcto cultivo, digo. En tanto, sucede igual con el derecho. Lo que María Alejandra nos quería explicar era eso. El abogado, el operador jurídico, en términos generales, está operando el derecho. O sea, no está explicando, simplemente maneja. Es como el agrónomo. ¿Cuál es la mejor forma de manejar una planta que crezca firme? Eso hace un operador jurídico. Quiere que el derecho sirva como práctica humana para que mejore la sociedad. El teórico, como el botánico, simplemente está interesado en explicar qué entiende por esto y hacer distinciones. Porque podemos hacer una distinción entre una planta carnívora y un animal, a pesar de que ambos se alimentan. Entonces, eso es lo que le interesa al teórico. Al agrónomo no le interesa si se debe hacer esa distinción o no.
ambos, como diría Kant en un libro muy famoso, Teoría y Praxis, traducido, dice, se alimentan de esos discursos. Claro, el teórico tiene que estar enterado de qué se hace en la práctica y el práctico puede utilizar esas distinciones que creó o al menos ilustró el teórico para utilizarlas en la práctica. Y lo vemos todos los días en el derecho. Hablar de la validez jurídica, de que una norma puede ser, una disposición puede ser susceptible de nulidad. Son cuestiones que primero tuvieron una construcción teórica y que el práctico en su actividad las utiliza diariamente sin que se confundan eso. Uno la utiliza para operar el derecho y otro para hablar sobre el derecho. Debido a que en un texto que usted tuvo la amabilidad de facilitarme, denominado ¿De qué hablan los lenguajes del derecho? Seves contra Kelsen y otras confusiones de o en los juegos del lenguaje. A mí me llamó mucho la atención y me pareció muy didáctico una, digámoslo, metáfora que hacía usted del derecho y del fútbol para explicar esta separación entre teoría y práctica. Quisiera que la compartiera con los oyentes. Bueno, yo sé que es en parte redundante la explicación tan buena que ha dado y tan fina frente a la botánica y el ejercicio que hace la persona que trabaja las plantas, pero sí quisiera que lo hiciera con la parodia del fútbol. A mí digamos que el fútbol primero es una de las pasiones que siento, o sea, casi que uno me dedicaría al fútbol si no fuera, si no, infortunadamente no tengo el talento que tiene Messi, Ronaldinho, pero me dedicaría a eso. Entonces me gusta hacer la metáfora del fútbol porque para nadie es un secreto que es el deporte más popular alrededor del mundo. Entonces tenemos más contacto con el fútbol. En el fútbol existen técnicos, futbolistas, comentaristas, todos personas que trabajan alrededor del deporte. O sea, una persona como Carlos Antonio Vélez, Hernán Peláez, comentaristas del fútbol, vendrían siendo los doctrinantes del fútbol. O sea, aquellas personas que simplemente te dan comentarios, te dicen tal equipo jugó mal, critico este planteamiento que hizo, por ejemplo, Pekerman contra Argentina en tal partido, no me gustó. Esos vienen a ser los doctrinantes. El técnico de fútbol también viene a ser personas que participan en el deporte, aunque no lo practican, como serían los jugadores y vendrían a ser los abogados. Todos queremos ser futbolistas, y futbolistas muy buenos como Messi, Cristiano Ronaldo, pues anteriores Ronaldo de Brasil, que le dan la razón de ser. O sea, los abogados son la razón de ser del derecho, los futbolistas son la razón de ser del fútbol. Y hay otro tipo de personas, tipos escritores como Eduardo Galeano, Albert Camus, fanáticos también del fútbol, que se hacen otro tipo de preguntas. ¿Y qué es el fútbol? ¿Cuándo podemos hablar de un partido? ¿Qué es eso? Cuando están dos equipos jugando 11 contra 11, si un árbitro está o no está, eso es un partido de fútbol, podríamos hablar de fútbol. Cuando hacemos la distinción de esto es fútbol y lo otro es fútbol de salón, son preguntas que se hace o se tendría que hacer alguien que se ocupa de hablar sobre el derecho, es decir, el teórico. Kelsen, por ejemplo, se haría este tipo de preguntas si se dedicara al fútbol. Por ejemplo, ¿qué constituye el fútbol? Que debe tener un balón, que deben ser dos equipos, que deben haber dos porterías, que son rivales, se tienen que diferenciar, no se puede tocar con la mano, excepto... Y darle esas características, describir lo que es el fútbol y tratar de explicar y predecir entonces cuándo habría un partido. Gustave Seves, para muchos, es el mejor técnico del mundo que ha existido, es el técnico de los Magiares Mágicos, el equipo de Hungría de 1954, que para muchos revolucionó el mundo. Seves operaba el fútbol, no lo explicaba. Entonces, cuando uno hace ese tipo de confusiones, es decirle a Kelsen, oiga, sea el mejor técnico del mundo. Y Kelsen dice, es que mi trabajo no es ser técnico del mundo, mi trabajo no es que funcione bien el mundo, mi trabajo es simplemente explicar que
qué constituye un partido de fútbol, por qué podemos hablar de fútbol y no de rugby en estos, pero no me digan que lo juegue bien. Y si lo juegan mal, y si hay corrupciones, y si todo el FIFA Gate que está muy de moda, Kelsen diría, eso no es un tema que me interese a mí explicar como teórico, si me ocupara el fútbol. Lo mismo con el derecho, no me puedo dedicar a explicar que funciona, que hay corrupción, que la Corte Constitucional hizo, que el sistema es nazi, y usted está avalando un sistema nazi, como se lo achacaron a Kelsen. Kelsen diría, yo tengo que decir que es un sistema jurídico, bajo mi teoría, pero yo no estoy ni avalando, ni diciendo ni haciendo una loa, ni criticando, simplemente el teórico se tiene que apartar de eso. A eso es a lo que yo digo. No le podemos pedir a Kelsen que se vuelva futbolista, no le podemos pedir a Messi que hable del deporte y que nos diga, dejemos a Messi que siga jugando fútbol, que nos siga maravillando con toda la magia que hace, pero no le vamos a pedir ni confundir que entonces Messi hace, como muchos comentaristas desatinados, hace filosofía del fútbol. Eso es por decirlo menos, traído de los cabellos. Bueno, María Alejandra, siguiendo en esta metáfora hermosa del derecho y del fútbol, yo quisiera, como por claridad de los oyentes y también corroborar si estoy entendiendo el discurso de ustedes dos, es esta. Yo podría entonces afirmar que autores, por ejemplo, colombianos como Arturo Valencia Sea, Guillermo Espina Fernández, Fernando Inestrosa, etcétera, Luis Fernando Velázquez, así como autores internacionales como Klaus Roxin, Belzel, Enexerius, Ripperday, Keith Wolf, vendrían siendo algo así como los comentaristas del fútbol, y por tanto a estos que hemos llamado dogmáticos, y serían por tanto operadores, digámoslo, del derecho, no serían teóricos del derecho, y los teóricos serían otro tipo, digámoslo, otro nivel. Entonces estaríamos ahí con Kelsen, estaríamos de pronto con, no sé si Carl Schmitt cabría, Norberto Bobbio, pensaría yo quizás, etcétera. Quiero ver si entendí la distancia, porque mucho estudiante tiende como a confundir. Entonces toma un texto dogmático y piensa que es un texto de teoría del derecho, y empiezan a darse esos sí capté bien la idea y el símil que hay. Sí, o sea, esa es básicamente la idea de la distinción. Bueno, uno aprende también a querer esos símiles futbolísticos cuando se meten en estos asuntos, y es mucho más fácil explicarlo cuando se acude a este tipo de figuras. Efectivamente, los primeros que mencionaste, Klaus Roxin y todos aquellos colombianos que ya se me fueron, se ocupan de eso, de operar, de, bueno, decir cómo debería ser, porque en su concepción X planteamiento no funciona. En este caso, por ejemplo, no podría remitirse. Hay un texto de Kelsen, de Hans Kelsen, Derecho y Lógica, y hay un apartado en el que se dedica, bueno, se ocupa más bien, de explicar la diferencia entre una disposición y un enunciado sobre una disposición. Básicamente, la labor de la dogmática es realizar enunciados sobre las disposiciones. Entonces, es muy diferente encontrarse, no sé, nos encontramos, por ejemplo, en un texto de dogmática penal, el artículo X del Código Penal, y una explicación de por qué ese artículo es o no conveniente, es o no injusto, se aplica o no se aplica, es letra muerta, pero esa es una labor dogmática. Entonces, efectivamente, la distinción va por la línea que la acabas de plantear. José David, a mí que, a diferencia de María Alejandra, que le toca un trabajo doble, que es entender el fútbol casi en todas las modalidades, y luego entender estos asuntos que para muchos no son tan amables, por utilizar un calificativo. A mí me gusta, por ejemplo, un texto como Arturo Valencia Sea, Fernando Inestrosa, se ocupan del derecho civil, del Código Civil, y dicen: esta interpretación, cuando dice X artículo, se refiere a la compraventa. La compraventa debe ser, es un contrato bilateral, hay compraventas, y muchas veces también incluso critican
ese tipo de interpretaciones. La Corte Suprema ha hecho esto, pero hay una crítica, no se sale. Están siendo un Carlos Antonio Vélez, ¿cierto? Exacto. Patea un balón porque no tiene el estado físico, pero... Exacto, o sea, no pueden hacer el derecho, pero sí pueden decir sería mejor. Recuerden mucho las críticas en el fracaso de Colombia en el Mundial de 1994. Todos comentaron cuáles fueron los problemas del fracaso, que era el campeón del mundo, que era el equipo que mejor jugaba al fútbol, hasta que Pelé dijo que éramos campeones. Creo que ese es el mejor. A Pelé no hay que dejarlo hablar del fútbol, había que dejarlo que jugara simplemente fútbol. Carlos Antonio Vélez, Hernán Peláez, Pache Andrade, todos estos comentaristas decían, es que Colombia planteó mal un 4-4-2, debió aprovechar al Team Asprilla, que tenía que jugar como un alero, lo puso a jugar entre defensas centrales contra Rumania, sus defensas eran fuertes, había que aprovechar es operar el derecho. O sea, ellos no están interesados en decir, ¿y qué pasó? ¿Por qué hablamos de un mundial de fútbol? ¿Cuáles son las características para hablar que ese partido entre Rumania y Colombia en 1994 era un partido de un mundial de fútbol? Ellos no estaban ocupados de eso, sino estaban ocupados qué pasó en ese partido y qué se debió hacer. Y hay de todas las posiciones. Y ahí es donde se cae mucho en los naturalismos. Recuerden el mundial, a mí hay una anécdota que me fascina, era gol de Yepes. Brasil, cuartos de final, Brasil, equipo jugando horrible en todo el mundial que ellos estaban haciendo. Colombia, en el segundo tiempo, se iba una jugada discutida. Mario Alberto Yepes, el defensa, termina marcando una anotación. El juez central no la valida porque dice que era fuera de lugar y se empieza a discutir. Eso no fue fuera de lugar, entonces tanto que un hashtag dice era gol de Yepes y todo se volvió un poco un movimiento muy interesante alrededor de eso. Y uno veía posiciones que en el derecho también son, el justnaturalismo, el positivismo, entonces era gol de Yepes, eso es justo, ¿sí? Hay que invocar a la justicia divina y uno, por Dios santísimo, ¿a quién hay que invocar? Vamos a demandar ante la FIFA, que bueno, cuánta barrabasada se oyó en eso, porque claro, crea pasiones. El fútbol y el derecho también crea pasiones. Sentencias, por ejemplo, los páramos, que se prohíba la minería o no, crea alrededor de eso muchas pasiones. Entonces uno sí tiene que diferenciar, bueno, ¿su trabajo es teórico o es un trabajo dogmático, doctrinal? Entonces, dejemos a uno y por lo menos al estudiante, al operador, si hay que advertirle, ojo, usted está hablando con un Carlos Antonio Vélez, no está hablando con un Albert Camus. Sepa diferenciarlo, porque van a ser, lea los textos en ciertos contextos, en ciertos juegos de lenguaje, no me lo saque del juego. Perfecto. Con esta reflexión vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Muy bien, volviendo de la pausa, María Alejandra, tendría esta duda. Una persona que está en la praxis, ¿cómo puede vivir sin una teoría del derecho? Es decir, ¿cómo un Carlos Antonio Vélez, si vamos para esos términos futbolísticos, puede dedicarse a hacer enunciaciones, a cuestionar esquemas, a cuestionar la forma en que se dispuso una planta de un equipo, cómo se organizó tácticamente un partido, o en el caso pues concreto de un dogmático, y no tener una teoría del derecho? ¿Es eso posible o nos enuncias cómo funciona ese asunto? Bueno, uno tendría que distinguir ahí dos eventos, dos asuntos. Tener un concepto y operar con los conceptos. O sea, hay una noción mínima de cada uno de esos conceptos, pero habría un poco de inconvenientes si
al señor Vélez le preguntáramos, no sé, qué entiende por un partido de fútbol o qué entiende por un mundial o ese tipo de cuestiones por las que seguramente no se está ocupando en el momento de decidir Colombia debió jugar de X o Y manera. Hay también un asunto y quisiera traer a colación una referencia wittgensteiniana como para ponernos a tono, que tiene que ver con el tiempo, el concepto de tiempo. Todos empleamos el concepto de tiempo. Tenemos tiempo para, cuánto tiempo falta, estamos a tiempo, llegamos a tiempo, no llegamos a tiempo. Pero si nos preguntaran qué entendemos por tiempo, creo que ahí la cuestión no sería tan sencilla. Igual sucede con los operadores jurídicos, y operadores jurídicos entendiendo juez, entendiendo legislador, entendiendo abogado. No sé hasta qué punto entendiendo docente o catedrático. Yo creo que ahí la discusión es otra bien interesante. Empleamos, y creo que de alguna manera uno tiene que ubicarse también como en ese contexto de soy operador jurídico. Bueno, que tampoco sé si los estudiantes somos operadores jurídicos y en qué medida. Y bueno, empleamos conceptos que nos enseñan si es válido utilizar el término en las aulas de clase. Entonces, la validez de la norma, la vigencia, la derogación, la competencia, la jurisdicción. Pero si nos preguntan qué entendemos por, no es tan sencillo el asunto, porque estaríamos en otro nivel del discurso. Entonces, si bien tenemos algún referente al cual asirnos cuando nos hacen una pregunta de ese tipo, no es, digamos, tan fino como si tuviésemos una fundamentación teórica. O sea, yo considero que sí hay prácticos que no sabiendo, pues no tienen un concepto explícito, sobreviven en la práctica jurídica, como para continuar con el asunto, sobreviven haciendo alusiones y citando autores y haciendo referencias. Eso sería un asunto más bien implícito en su práctica, pero un concepto es bastante difícil hallarlo en esos términos. Yo quiero aquí hacer referencia a un libro muy popular en los posgrados en Derecho y hoy en día hasta en pregrado, que es el famoso libro de Diego López, Teoría impura del Derecho. En ese texto, Diego López como que hace una especie de ejercicio de auscultar cuál es la teoría implícita del derecho, pero en obras de tratadistas dogmáticos, ¿cierto? Yo quisiera que me hicieran algún comentario de eso en conexión también a qué entienden por teoría del derecho y qué entienden por práctica jurídica. Entonces, bueno, el libro de Diego Eduardo López es uno de esos libros que es, digamos, tradicionales. Acá en derecho, aparte le puso un nombre llamativo, pues es Teoría impura del derecho. Digamos que uno, al menos por lo fastidioso que le pueda a uno sonar, como va a referirse o va a hacer una crítica a el libro de Kelsen, cuestión que simplemente en un capítulo apenas menciona, creo yo, de una manera desafortunada, porque justamente, José David, lo que vos mencionabas, confunde eso. O sea, él está hablando de teoría y cómo hay una recepción de las teorías que se crean. Él dice expide, yo dudo que esa expresión esté bien utilizada, en un país donde se llama origen, y cómo se transforman cuando se llevan a otro lugar, a otro sistema jurídico. Pero él, como no tiene esa distinción entre teoría y práctica, él menciona a Genie, a Joseph Ham, a operadores jurídicos que se están ocupando del código napoleónico, de el sistema jurídico francés, por ejemplo, y también en ese mismo paquete metí a Kelsen. Entonces uno dice, un momentico, que es, pues, al menos es un exabrupto lo que comete Diego López, porque yo creo que ese trabajo que él hace en materia, pues si uno le quita el esqueleto, parece interesante, pero uno sí tiene que hacer esas distinciones. O sea, la pretensión de Kelsen era explicar el derecho
general. Ergo, para Kelsen no se está ocupando de ningún sistema jurídico, podría perfectamente la obra de Kelsen leerse en Colombia, en Burundi, en Myanmar, en Alemania, y para Kelsen sería lo mismo, porque es un sistema general. Claro, es que Kelsen hace algunas advertencias que él dice, es un sistema general, pero de los sistemas políticos del capitalismo, y le hace, digamos, una reducción justamente de su objeto epistémico. Jenny no. Jenny estaba ocupado de qué son los contratos, cómo deben operar los contratos, las obligaciones, cómo debe un juez ocuparse o no de fallar, si es el juez, lo debe hacer el legislador, o sea, trabajos muy distintos. Lo mismo un trabajo como el de Ronald Dworkin. Dworkin también, que para muchos hace filosofía del derecho, tengo ahí mis dudas si eso es un trabajo de filosofía del derecho, se ocupa es de cuestiones o problemas, al menos, entonces permitámonos ese riesgo de imprecisión de problemas filosóficos, y él mismo dice norteamericanos. Yo estoy ocupado del problema filosófico que le importa al juez norteamericano, más que todo representado en la Suprema Corte. No se puede uno meter todo eso en un libro. El trabajo es valioso, criticable. El profesor Gargarella le ha hecho críticas para mí con muy buen tino, pero entonces uno no trabaja con justamente lo que proponemos entre salud. Yo le pido a los editores que no editen esto para que sigamos con la espontaneidad de la exposición de David. Entonces, decías que Gargarella lo tiene asustado. Esto es parte de estos temas incomodan, hay veces para algunos les provoca carranchino, como el salpullido, es que hay que decirlo para no quedar. De hecho, no puedo estar más de acuerdo con la crítica que haces, David, porque Diego López, yo tengo una opinión sobre ese texto. Me parece un texto muy bueno, pero navega por muchas cosas. Y al navegar uno por tantas cosas tiende a cometer muchos errores y de pronto a transgredir muchos límites. Y eso que denuncias de que se movió en unos niveles de discurso peligrosos, porque él dice que busca una teoría implícita y precisamente la busca en dogmáticos y no en teóricos del derecho. Incluso viene en un error que él mismo refiere en el prólogo. Él cuenta que cuando se iba a presentar a Harvard, pues y presentó su proyecto para la tesis doctoral a ver si lo admitían allá, él presentó un proyecto basado en la idea de Hart como un elemento revolucionario para la decisión judicial en Colombia. Pues primero que todo, Hart es un teórico del derecho. Entonces en Harvard le cuestionaron mucho ese proyecto y él llegó a la conclusión de que estaba en un error, pero el error, yo creo que sí estaba en un error, pero el error en el que estaba no es el que él dice en el que estaba. Él dice, yo estaba en un error porque Hart es un positista moderado. Hart no es para nada un revolucionario. Hart es, digamos, un centro derecha, mientras que él es quizás un positista más radical y Colombia tiene una influencia que le señala más fuerte. Pero yo creo que el error en el que él estaba era pensar que un autor de teoría del derecho como Hart pensaría yo que es un prototipo de autor de teoría del derecho. Va a ser un factor revolucionario para una decisión judicial. Sí, indudablemente. Digamos, el sistema de enseñanza norteamericano, y es un sistema que ellos lo tienen muy claro, y de hecho cuando Kelsen llega en 1945 a Berkeley, bueno, primero llega a Harvard y después termina en Berkeley, Kelsen era un bicho raro, o sea, las universidades estadounidenses lo veían como, ¿y este qué está hablando? Porque las universidades norteamericanas, y en eso nos hemos estado virando, las universidades colombianas, es un entrenamiento. Usted se entrena para ser operador jurídico, para ser abogado. Es decir, si uno, sigamos con el símil con el fútbol que me gusta, las universidades son las escuelas de fútbol, y tienen universidades tan buenas como Harvard, como la Masía del Barcelona. ¿Quién no quisiera estar en la Masía del Barcelona? Pero es que te van a sacar, vas a ser al menos un futbolista que vas a ser top. Esas son las universidades norteamericanas. Ellos los entrenan, entonces están vinculados es cómo falla el juez, cómo falla cómo debo direccionar, hacer mejores fallos, ver cuál es lo mismo.
La Masía no está preocupada de explicar el fútbol, vamos a cambiar el fútbol, ¿será que le debemos poner o no un 12º jugador? Eso juega, sino, hombre, hay que enseñarles a patear, a pararse bien en la cancha, a todo eso. Kelsen en ese trabajo, y es ahí donde uno ve el hierro monumental de Diego López, como hacía referencia. Es decir, vamos a meter en todo ese cuento a Kelsen. Kelsen en la Masía está, y qué pena la expresión, espero que no me la editen, MFT, es una expresión jurídica muy importante, miando fuera del tiesto. Uno no puede pretender que unas ideas teóricas que él no está operando vaya a ser, y eso sirva para tomar decisiones judiciales. Eso no puede uno caer en esas confusiones, y quiero ser muy claro y radical con ese asunto. Entonces Diego López, en su trabajo, que es un trabajo muy encomiástico en tanto a referencias bibliográficas, que hace un buen trabajo, es bonito, bien editado, hasta con foticos de primeras ediciones y todo eso, pero no deja de ser, usted que se está ocupando, si él tuviera claro el concepto, una distinción entre praxis del derecho y teoría, quizás el libro fuera algo muy interesante. Si usted dice, ¿cómo doctrina, que no teoría, doctrina extranjera influye acá? Como fallos, por ejemplo, fallos del Tribunal Constitucional de Alemania, que son referenciados constantemente Rodolfo Arango, Carlos Bernal, en sus textos, tienen esa influencia. Como el tribunal, la Corte Constitucional colombiana, que es una Corte Constitucional que se estudia mucho en la dogmática constitucional, empieza a influir a otros países. Ecuador, por ejemplo, tiene muchas referencias a sentencias de la Corte Constitucional, pero es un trabajo muy distinto a decirle, vamos a traer cómo influye en la decisión judicial lo que está escribiendo hoy en día Enrique Pedro Aba, profesor de Costa Rica, profesor uruguayo, que sus trabajos son de Costa Rica. Cómo influye García Amado, pues no cabe ahí. Uno sí podría hacer ese trabajo también. ¿Cómo influye para la teoría del derecho? ¿A quiénes están citando? Hay un texto, por ejemplo, de Atienza que dice no deberíamos citar tanto a los teóricos anglosajones. Bueno, pero a los teóricos. Es decir, es como si un físico dijera hoy, en la actualidad se vuelve a comentar las ideas de Einstein con las ondas gravitacionales, algo que a mí me parece totalmente obscuro. Bueno, yo claramente no tengo muchos conocimientos de física, pero se vuelve a citar cómo influye hoy en día. Y hay otros físicos muy importantes como Higgs que explican la física de otra manera, pero entonces es un trabajo muy interesante. ¿Cómo influye el estudio de la física? Ideas como Einstein o como Higgs, pero no cómo opera la física, cómo lanzar mejores cohetes. Es como pedirle, entonces, para lanzar mejores cohetes tendríamos que, ¿cómo influye Einstein o Newton? No, hombre, yo creo que hay que hacer ciertas distinciones y claridades para no caer en esos vaguedades e imprecisiones. María Alejandra, tendría yo entonces, con base en estas ideas tan fuertemente construidas, una duda, y es, estamos incurriendo en impropiedades cuando, por ejemplo, decimos ese juez es muy positivista, ese juez es muy naturalista, y empezamos a hacer una serie de acusaciones que también mezclan teoría con práctica. ¿Estoy en lo correcto? Yo creo que sí. Yo creo que precisamente la línea que intentamos trazar con estas distinciones va enfocada como a ese tipo de cuidados que hay que tener cuando se juzga ese tipo de actuaciones. Y como para volver a los escenarios que hemos discutido, pedirle justicia, criticarle injusticia a un teórico, creo que no va. Y creo que hasta el momento tenemos razones, buenos fundamentos, y más o menos es una conclusión que se puede arrimar de cierta forma. Decirle a un juez jus naturalista, decirle a un juez jus positivista,
nuevamente nos volvemos como a mover en los niveles sobre los que tanto hemos hablado. O sea, estamos en discursos diferentes. El juez es un operador jurídico. El juez toma los conceptos y los utiliza, pero adscribirlo a una de esas que hemos denominado corrientes del derecho, o sea, no sé hasta qué punto eso sea un discurso viable. Y es verdad, yo creo que también va enfocado y va de la mano de la confusión que tenemos y a la que no se trata de solventar muy a menudo en las aulas de clase. Entonces, apropiarse de conceptos teóricos como si fueran dogmáticos y después llevarlos al plano del discurso de la práctica es lo que genera precisamente ese tipo de comentarios a los que acabaste de aludir. Y yo creo que habría que partir por ahí. O sea, lamentablemente, la forma de enseñanza del derecho es precisamente eso a lo que aludía David hace un ratito. Un entrenamiento donde nos enseñan a juzgar en esos términos, pero sin apropiarse de un concepto teórico de cada uno. Entonces, pues yo sí considero que tu conclusión es acertada. Yo quiero redondear esos planteamientos de David con un texto de Albert Camus, lo que le debo al fútbol, ¿cierto? En varios espacios uno nota que sí hay una distancia muy grande en lo que haría Camus en ese texto con lo que hace, por ejemplo, un Carlos Alberto Vélez. Frases dispersas como: el césped tenía en su haber más porrazos que la canilla de un centro forward visitante del estadio de Alenda, Orán. Pronto aprendí que la pelota nunca viene hacia uno por donde uno espera que venga. Ese tipo de frases encierran un nivel discursivo muy diferente al nivel discursivo de un narrador o de un comentarista, de un crítico del fútbol. Y ya volviendo entonces a preguntas más concretas, le pregunto a David. Usted me comentaba que una teoría es un cuento bien echado. Entonces, ¿qué hace un teórico del derecho? Yo pues vuelvo a construir una teoría. No es otra cosa que explicar algo. Ese algo, pues todavía dejémoslo muy abstracto, con el único fin de conocer. Entonces es un poco como, bueno, ¿qué es esto? El teórico se hace ese tipo de preguntas. ¿Qué es esto? ¿Por qué sucede esto? Si el trabajo del teórico es, si usted no tiene preguntas, usted no es un teórico. Por eso yo quiero hacer también otra crítica, y es el estudiante, incluso de posgrados, que llegan, se arriman a un profesor renombrado o no renombrado y le dice, yo quiero hacer un doctorado, ¿usted me aconseja qué tema hacer? Y uno dice, por Dios, o sea, usted debe pensarle al asunto. Si usted le preocupa, qué sé yo, los derechos subjetivos, los derechos fundamentales, pero no me pregunte a mí. O sea, justamente el trabajo del teórico tiene que es preguntarse cosas. Todo parte de una pregunta. Y es un cuento bien echado, porque la teoría debe ser como una buena novela. Una buena novela se sostiene si en medio del personaje, imagínense por ejemplo que una novela como El Quijote, toda su lucha el Quijote va acompañado de Sancho Panza, pero por allá en el capítulo aparece un tercer personaje, y no sabemos de dónde sale. Entonces uno dice, ¿y este de dónde salió? ¿No se lo inventó? Todo es una invención que tiene que estar construida, y las mejores novelas son las que se sostienen. Y uno dice, son ficciones, por supuesto. Una teoría también hace una ficción de algo, hace abstracciones. O sea, para nadie es un secreto que una teoría tan fuerte como la teoría física de Newton tuvo que hacer abstracciones de un montón de cosas para explicar por qué los objetos caen. Él tenía que decir, bajo unos ideales, todos van a caer igual, o sea, no hay viento. Todo eso es una serie de abstracciones, una serie de invenciones que dan cuenta de por qué sucede esto, por qué pasa esto, qué es esto. Cuando nos referimos a un libro, ¿es un libro? ¿Qué es un libro?
Es el tipo de preguntas que diría, por ejemplo, un teórico. Un libro es con páginas, pero entonces alguien le saca un ebook y entonces las páginas, ¿cómo se cuentan? Es de papel, el papiro viene a ser un libro también, pues porque a buenas cuentas tenemos muchos textos milenarios que están escritos o fueron escritos en papiro. Eso es lo que hace un teórico. Si él no tiene la pregunta sobre algo, pues no puede ser un teórico. Entonces, Kelsen, por ejemplo, se preguntó ¿qué es una norma? Toda su explicación alrededor de la norma le dio cuenta del concepto del derecho. Él dijo, el derecho en últimas es un conjunto de normas ordenadas a través de el criterio de validez. Una norma no puede ser válida si no está respaldada por una y se va yendo lo que muchos, especialmente un alumno de él, de la escuela austríaca del derecho, Adolf Merck, llamó o resumió, es una metáfora muy bonita que a nosotros nos quedó sonando, la pirámide. Kelsen nunca habla de la pirámide. Es Merck quien dice, si vamos a seguir una teoría como la de Kelsen, nos daría un tipo de ordenamiento piramidal. Pero eso para decir que vamos a operar el derecho con la pirámide kelseniana, bueno, eso es casi como las explicaciones que hoy en día en esos canales de historia, que no sé qué historia, porque me están hablando de aliens, de cuándo acá la historia se volvió alien. Son cosas desbaratadas que dicen, como no soy capaz de explicar cómo hicieron unas pirámides gigantes los egipcios, los mayas, todo eso, entonces termino diciendo, pues son aliens, y magnífico el asunto. O como se puede resumir, lo hizo Dios, y así nos ahorran mucho la explicación, entonces ya tenemos eso. Lo mismo, o sea, no podemos pedirle a Kelsen, yo siempre he dicho, hay una figura que me gusta, es como Kelsen y la pirámide de Chichén Itzá, o sea, teorías alienígenas de explicación de Kelsen para decir, es que Kelsen quiso hacer esto, entonces como no somos capaces de explicar qué quiso decir Kelsen, que vendría a ser una metateoría, o sea, un lenguaje sobre la teoría de Kelsen. No estamos haciendo teoría, sino hablando sobre la teoría de Kelsen. Terminamos hablando de, entonces, la pirámide sirve para esto, sirve para lo otro, pues así que es mágica, o sea, es el piramidón que nos sirve para cualquier cosa. Y bueno, uno tiene que ser un poco como más tranquilo con eso. Con esta reflexión de la clásica pirámide jurídica, que bueno, ya vemos que es de Merck y no de Kelsen, vamos a una pausa. En Voces del Derecho conocerás la actualidad jurídica con la visión profesional y especializada de expertos académicos. Por medio de entrevistas, debates y opinión, se abordan temas sociales en un lenguaje sencillo. Voces del Derecho, programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio. Volviendo de la pausa, y con esa conclusión frente a lo que hace el teórico, luego, si la actividad del teórico está dirigida a ese fin epistemológico como finalidad principal, entonces viene una pregunta, María Alejandra, ¿puede un operador jurídico, sea abogado, legislador, juez, asesor, hacer teoría? Yo creo que sí. O sea, de entrada mi respuesta es sí, pero es un sí al que uno tendría que hacerle muchas aclaraciones. Pues primero, que ya no estaría en el nivel de operador jurídico, sino de teórico. En ese sentido, habría que hacerle un montón de exigencias derivadas de muchas cosas que hemos dicho. Entonces, desligarse de esas, pretensiones de justicia, de injusticia, de debe ser, de no debe ser, del comentarismo. Construir un objeto epistémico, o sea, tener una pregunta. Lo que decía David, o sea, requisito sine qua non para ponerse como en el lenguaje de los operadores, requisitos sine qua non de la teoría, la pregunta. Una teoría explica, y que explica un asunto que le preocupa, que le importa al teórico. ¿Que tiene un fin? Sí, tiene un fin, claro, conocer. De ahí en adelante, yo creo que ese es un asunto que se le escapa al teórico. Pero sí, un operador jurídico puede ser un teórico, pero ya no sería un operador jurídico. Yo creo que es una conclusión un tanto tautológica y hasta curiosa, pero se le estaría exigiendo cambiar de nivel discursivo. Ahora, uno también tendría que decir, es que distinguir los dos campos no implica
separarlos y ponerles un muro y decir no se puede pasar del uno al otro y viceversa. Y además de eso tampoco tiene implicaciones sobre la calidad. Puede que un práctico sea un mal teórico, pero puede ser un teórico. Exacto. Sí, puede que el jardinero sepa de botánica, pero puede que no, y es un buen jardinero, y no le ha preocupado saber de botánica. Puede que el botánico sepa cómo cuidar un abedul, puede que no lo sepa y no le está afectando su labor teórica. María Alejandra casi que respondió como las promociones comerciales. Sí, con esta serie de condiciones, o sea que es como no. Es como... Si uno confunde, y ahí es donde uno diría, el problema no es el sujeto. Messi podría hacer teoría del derecho. Messi, persona, Lionel Andrés, Messi. Pero decirle que Messi hace teoría del derecho cuando juega fútbol, ahí es el error. Me explico. Si le pedimos a algún juez, renombrado en España hay uno muy famoso, perfecto, Andrés Ibáñez, que tiene libros de teoría, pero es juez también. Sus sentencias no son teoría. Sus sentencias es una jurisprudencia, hace parte de un texto jurisprudencial, por más que él tenga todo el contenido, porque él está jugando ese juego. Él puede hacer construcciones muy interesantes, pero nos importa es la sentencia. Si él no lo hace en la sentencia, sino lo hace un tipo de construcciones de otro lado, en la sentencia, ese tipo teórico, una construcción teórica, es simplemente una construcción argumentativa para llegar a una decisión judicial. Si él no llega a la decisión judicial, fracasa la sentencia. En un texto de teoría, él no necesariamente tiene que llegar a ninguna decisión judicial, no puede hacer nada, simplemente me limito a explicar qué es esto. De hecho, nosotros tenemos, para explicar muchas cuestiones, utilizamos conceptos propios, nos los inventamos, los tomamos prestados de alguien y hacemos uso de eso para operar el derecho. O sea, para uno decir, y los jueces lo hacen todo el rato, yo anulo esta sentencia porque es contraria a la Constitución, en sentencias como... O sea, miren que utiliza la pirámide de Kelsen, pero no la está explicando, no explica todo ese movimiento. Pero entonces, yo creo que por eso me gusta el símil juegos de lenguaje. Es, ¿usted qué juego de lenguaje está haciendo? ¿Usted de qué juego es partícipe? Wittgenstein hacía otra en investigaciones filosóficas, el juego de los dos constructores. Y uno le dice a otro ladrillo, y el otro le pasa el ladrillo. Y entonces le dice, si no estuviera en ese juego de lenguajes, yo no le entiendo esa palabra que me dice. O sea, a mí me dicen ladrillo y yo, ¿qué? Porque ladrillo no es un sustantivo. Pero bueno, en el juego de lenguaje ladrillo significa entre esos dos constructores, páseme el ladrillo. No me lo tire, no me vaya a romper la cabeza con el ladrillo, y no, páseme el ladrillo, páseme ese ladrillo. O sea, mire todo lo que implica estar en un juego de lenguaje. Ese concepto que no es muy poderoso, y por eso a mí me gusta para explicar qué hacen los abogados y qué hacen los teóricos. Entonces, cuando yo estoy en un juego de lenguaje dogmático, soy juez, abogado, en una demanda, yo puedo citar a Kelsen, puedo citar a Kant, puedo citar a Gabriel García Márquez, y no estoy haciendo literatura. Eso simplemente me sirve para argumentar, disuadir, convencer a algo, pero no es que ya Gabriel García Márquez se volvió abogado, a pesar de que se supone que nunca terminó, pero Gabriel García Márquez lo conocemos porque hace literatura, porque sus textos son literarios. Entonces es en ese sentido donde uno puede decir, la persona, el individuo puede hacer muchas cosas, pero ahí era todas las condiciones en letra chiquita que hay que leer, que María Alejandra nos estaba poniendo. Ojo, sí, pero... Claro. Una razón poderosa de confusión, pienso yo, es que precisamente en esos consensos del lenguaje que hablamos pues en términos de filosofía analítica, no identificamos el juego de palabras. Y uno nota, por ejemplo, incluso en los pensum de las universidades, que se habla de teoría del acto jurídico,
que se habla de teoría del hecho punible, pero ahí el concepto teoría es un concepto más de referente dogmático, es decir, construir una teoría, si usted lo quiere hablar en términos epistemológicos, a partir de la vía inductiva, tomando como objeto de estudio ahí entonces las normas, la jurisprudencia, las decisiones, los alegatos, y crear una teoría explicativa de todo ese sistema, pero que en el fondo es un ejercicio de comentarista deportivo como lo haría Carlos Antonio Vélez, o en términos de derecho, de un dogmático del derecho, que le está dando unas herramientas didácticas a un futuro operador para que opere en el sistema, así como, me disculpan, pues me meto también en la parodia futbolística o en el símil futbolístico, así como, de todos modos, James necesita conocer que es un 5-4-1 o lo que sea, porque así él vaya a operar, de todos modos necesita conocer esas disposiciones tácticas que manejan los directores, que los comentaristas sugieren, que el legislador construye, pero no es un nivel discursivo en realidad teórico en términos de teoría del derecho, no es el mismo juego de palabras. Y ahí el estudiante a veces uno nota empieza a confundirse, ¿cierto? Porque, por ejemplo, lo que sería la teoría del acto jurídico o lo que sería la teoría del hecho punible son discursos de operadores. Yo quisiera hacer otro comentario también, es que, y ahí quiero que ustedes me compartan su opinión, y si puede que esté equivocado, pero me da la impresión de que estas teorías del acto jurídico, por ejemplo, la teoría de las obligaciones o la teoría del hecho punible, en cierta medida como ese ejercicio está dentro del mismo campo de los operadores, en ocasiones afecta a lo que los mismos operadores en otra instancia u otro tipo de operadores hacen. A veces los jueces invocan argumentos doctrinarios para sus decisiones judiciales. A veces los legisladores recurren o consultan a los doctrinarios para legislar. A veces los doctrinarios construyen doctrina con base en la legislación. Entonces hay una especie de serpiente que se muerde la cola. Sin embargo, el teórico del derecho no es capaz, o no, más bien no tiene por función permear ese ejercicio que hacen los operadores. Lo que él dice no tiene ese poder sobre lo que hacen los operadores. Y me robo ahí el símil que tú haces maravilloso en ese texto, que ojalá lo tengas publicado, no sé si lo tienes publicado, David, pues en el que aparece el tema del fútbol, como cuando un árbitro pita un gol que no fue gol y afuera el espectador o una persona totalmente ajena a la condición de operador dice eso sí fue gol, ¿cierto? Y como un operador, por ejemplo, sí podría decir, hombre, tenemos que poner un dispositivo láser en el arco pues para que determine cuando la bola pasa la raya, para que así revoquemos una decisión del árbitro con el cuarto árbitro si no pito el gol. Pero ese ya es un legislador, ese sí es un operador, y ese sí puede influenciar el discurso interno. Bueno, como se nos acaba el tiempo, yo quiero cerrar con una pregunta conclusiva para terminar el programa, y les pido que sean muy breves porque estamos ya excedidos en el tiempo. Empecemos por nuestra compañera aquí, Alejandra, que está muy calladita en este ratico. Y después con David cerramos entonces con eso el programa, y les va a conectar dos cosas, bueno, el positivismo jurídico y el naturalismo, ¿qué entonces? Y podríamos enfocarnos en un teórico del derecho, acaso el principal del siglo pasado, el caso de Hans Kelsen. Kelsen sigue vigente, ¿por qué? O sea, naturalismo y positivismo, ¿qué? Y Kelsen sigue vigente, y si es así, ¿por qué? Bueno, el asunto a lo mejor ya ha sido suficientemente ilustrado, entonces voy a recoger un poco varias cosas. Esa discusión, justnaturalismo, positivismo, yo creo que uno tendría que partir de ahí y, no sé, ponerle como rótulo la principal de las confusiones y de la que se derivan todas las demás. Yo creo que finalmente el asunto de la enseñanza del derecho y terminar pidiéndole a Kelsen que sea Gustav Seves, para continuar también con el símil de David, va de la mano de esas discusiones, porque entonces, bueno, si nos vamos a una corriente justnaturalista, entonces nos estamos preguntando por la naturaleza de las cosas, entonces de conformidad con la naturaleza, debe ser, no debe ser. Una corriente positivista nos explica, no se va como a esos fundamentos tan peligrosos, tan gaseosos, tan inasibles. Pero finalmente son discursos que terminamos confundiendo
al momento no sé, de explicar o intentar ilustrar un concepto de derecho. Entonces, claro, terminamos ilustrando un concepto de derecho con cortes más dogmáticos que teóricos, se nos diluyen, se nos confunden las discusiones y terminamos metiéndole todo en un mismo paquete, el derecho. Y yo creo que ese es un punto bastante importante para pensarlo. Entonces, una cosa es la teoría del derecho y otra es el derecho entendido como la dogmática, y volviendo a meter dentro de la dogmática, doctrina, a las leyes, a la jurisprudencia y a toda esta labor del operador. Kelsen vigente, Kelsen sigue vigente y más vigente de lo que un operador quisiera, no sé, admitir. Porque claro, entonces no, a la gente o a nosotros nos ha llegado una lectura bastante discutible de este teórico. Porque, no sé, digamos, es un poco obviado, se pasa a la ligera cuando en un curso, y por poner, digamos, el escenario por antonomasia para el conocimiento de este tipo de discursos, el curso de teoría del derecho, que se llamará de muchas formas en diferentes programas de estudio. Pasamos por Kelsen, entonces no, hablamos del concepto de Kelsen, la validez, no, pero es que es un teórico que no sé qué, y fue superado, y esto y lo otro, y no nos detenemos. Pero empleamos en la práctica jurídica conceptos que son traídos de la teoría de Kelsen y los utilizamos con el mayor descaro. Entonces la norma es válida, la norma no es válida, no, porque fue creada de conformidad con un procedimiento, el sujeto es competente, la materia es la pertinente. Estamos empleando conceptos que son traídos de la teoría de Kelsen, pero no nos detenemos. O sea, finalmente sigue vigente, aunque a muchos les dé prurito. David. Bueno, el justnaturalismo o el positivismo jurídico o cualquier otra corriente de estas importantes, entre esas habría que añadir también el realismo y la teoría crítica del derecho, son unas maneras, a mí me gusta un término un tanto ideológicas de ver el asunto. Y es ideología porque yo creo que es la mejor manera de verlo, y trato de convencerla que esa es la mejor manera de hacerlo. A mí me gusta básicamente la forma de explicar positivista en tanto positivismo metodológico en términos de Bobbio, pero es una de las maneras. Pero para explicar quizás la actividad de un juez es mejor, funciona mejor ese tipo de distinciones, teorías realistas, especialmente el realismo escandinavo de Al Ross, que teorías como justnaturalistas como la de Dworkin, que el juez Hércules tiene que ser el superjuez y así todos deberían funcionar. Entonces, creo que son formas de ver el asunto. Hay una metáfora quizás de Foucault, no recuerdo bien, es ponerse los lentes. Yo me puedo poner ciertos lentes y veo ciertas cosas, y puedo ponerme lentes de lejos y entonces dejo de ver lo cerquita, o puedo ponerme lentes casi que microscópicos y dejo de ver todo el paisaje. Entonces es en ese sentido. Kelsen, o la teoría Kelsen, ya eso no sé si son lo mismo, y tengo el riesgo de uno hablar si son lo mismo. Sigue vigente en tanto la teoría sirva para explicar y sirva en términos pragmáticos para hacer distinciones. Hay un texto de teoría de la ciencia fundamental para esto, que es el de Thomas Kuhn, La revolución científica. Entonces Kelsen se convirtió en un paradigma, una manera de hablar, como diría Richard Rorty. Nosotros hablamos como Kelsen. Kelsen sigue vigente mientras sigamos hablando o utilizando esas maneras. Dejará de ser vigente cuando hablemos de otra manera. Hoy en día yo no creo que ningún teórico, al menos tan comentado, nos esté poniendo a hablar diferente a manera de teórico. Entonces, sí, Kelsen sigue vigente. Bueno, muchas gracias al profesor David Sierra y a María Alejandra. Los espero tener aquí en más programas y que estemos discutiendo más temas de este estilo. Y gracias a nuestros oyentes.
Muchísimas gracias, José David. Muchísimas gracias a la Universidad CES por abrir este espacio, y espero pues que sí, que nos inviten, porque creo que esto no se acaba en esto, y hay mucho trabajo para hacer, y la apuesta es hay que empezar a trabajar, o hay que empezar a discutir la teoría del derecho aquí en Colombia, que ha quedado un poco defenestrada de muchos espacios. Entonces es para eso nomás. Muchas gracias, y bueno, la verdad también es valioso continuar con estas discusiones, porque son discusiones que se olvidan y son en verdad valiosas para no pasar como simples operadores sin un concepto teórico, para aprender a coger el rábano por las hojas, para utilizar la metáfora de un profesor muy querido. Buenas noches. Las entrevistas, los debates, la opinión y toda la actualidad jurídica la puedes escuchar en Voces del Derecho. Programa realizado por la Facultad de Derecho de la Universidad CES y su emisora CES Radio.